Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de TIC Formador, dentro de la serie dedicada a la obtención de la certificación Microsoft Excel Specialist. La cápsula de hoy está dedicada a la gestión de tablas. Es común en Excel trabajar con conjuntos de datos organizados en filas y columnas. Es lo que llamamos comúnmente una tabla de datos. Sin embargo, inicialmente, por lo que a Excel respecta, los datos no forman una verdadera tabla, simplemente son celdas, una al lado de otra, con valores escritos y sin ninguna relación entre ellos. Excel no sabe, por ejemplo, que los datos de la primera fila son títulos, o que todos los valores de una columna tienen en común el título de la primera fila. Cuando indicamos a Excel que los datos de un conjunto de celdas forman una tabla estructurada, Excel pone a nuestra disposición una serie de herramientas de formato y análisis que nos permiten trabajar con los datos de manera muy ágil y efectiva, de forma que podemos obtener rápidamente una estructura visualmente coherente, así como extraer información estadística con apenas un par de clics de ratón. Si os parece, vamos a ver cómo aprovechar todas estas herramientas. Lo primero que debemos hacer es convertir todos estos datos en una tabla. Para ello, debemos, antes de nada, seleccionar todas las celdas que contienen los datos. Podemos hacerlo con el ratón, seleccionando desde la primera celda superior izquierda hasta la última celda inferior derecha. Si la tabla es muy grande, quizás se nos hará complicado realizar la selección. En este caso, podemos utilizar un método alternativo que consiste en situarnos dentro de la tabla pulsando en cualquiera de sus celdas y a continuación presionar la combinación de teclas Control más E. En inglés sería Control más A. Y con ello habremos seleccionado todas las celdas adyacentes con contenido. Ahora que ya tenemos todos los datos seleccionados, vamos a proceder a la conversión en tabla. Para ello, pulsamos en la pestaña Insertar. A continuación, pulsamos en el comando Tabla, situado a la izquierda de la cinta de opciones. Al hacerlo, aparecerá una ventana en la que podemos comprobar el rango de datos donde vamos a realizar la conversión, y donde también aparece una casilla que debemos activar si la tabla contiene encabezados de columna en la parte superior que funcionen como títulos. Esto ocurrirá la mayoría de veces, como en esta ocasión. Nos aseguramos de que la celda está activada y pulsamos en Aceptar. Al pulsar en Aceptar, ocurren varias cosas. La primera y más evidente es que la tabla ha adquirido un aspecto muy diferente a como era antes. Ahora, las celdas se muestran con otro formato. Tenemos filas intermitentes coloreadas y los títulos de columna se diferencian del resto de datos. La segunda es que en nuestra cinta de opciones ha aparecido una nueva pestaña que antes no estaba, llamada Diseño. Esta pestaña solo es accesible mientras tenemos seleccionada al menos una celda de nuestra tabla. Si hacemos clic en una celda fuera de ella, la pestaña desaparece. Por tanto, para poder acceder a las opciones de control de una tabla, debemos tener seleccionada al menos una celda de la misma. Vamos a ver qué comandos nos ofrece la pestaña de diseño. A la izquierda de la cinta nos encontramos con un grupo llamado Propiedades. En él podemos modificar dos características de la tabla. La primera es el nombre que actúa como identificador del rango, de forma similar al administrador de nombres que ya conocemos. Excel asigna por defecto el nombre de tabla y un número a cada tabla que creamos. Tabla 1, tabla 2, etc. Pero podemos modificar el nombre de la tabla cambiándolo en esta caja de entrada. Vamos a cambiar, por ejemplo, el nombre de esta tabla a Datos Anuales. La segunda característica que podemos modificar es el tamaño de la tabla, es decir, su rango. Esto nos permite añadir nuevas filas o columnas a la tabla, en caso de que lo necesitemos. Dicho esto, hay que precisar que la tabla tiende a adaptarse de forma dinámica al contenido, de manera que, si por ejemplo añadimos nuevos datos en celdas adyacentes, por ejemplo una nueva columna, la tabla se expande y los incluye de forma automática. A la derecha del grupo Propiedades encontramos otro grupo llamado Herramientas.
El comando resumir con tabla dinámica permite generar directamente una tabla dinámica para trabajar con los datos de esta tabla. El uso de este comando, así como de las tablas dinámicas, no está previsto en la certificación Excel Specialist, por lo que no me extenderé en detalles al respecto. La opción de quitar duplicados nos permite eliminar de la tabla las filas que contienen valores duplicados, de forma similar al comando quitar duplicados de la pestaña Datos. Se trata de una herramienta que también veremos en otro vídeo. El comando convertir en rango convierte la tabla de nuevo en un conjunto de celdas adyacentes sin relación ni estructura entre ellas. La conversión elimina el nombre de la tabla del administrador de nombres y no permite que volvamos a acceder a la pestaña de diseño, aunque no modifica ni el formato que tenemos aplicado a las celdas ni la ubicación de los datos. Asimismo, conservaría la fila de totales si es que la tuviera. El resto de comandos de esta pestaña forman parte del curso avanzado y los veremos en otro tutorial. En la parte derecha de la cinta de opciones disponemos de una selección de estilos. Estos estilos están organizados en tres grupos llamados claro, medio y oscuro, en función de la gama de colores que queramos utilizar. Dentro de cada grupo, los estilos están numerados. Podemos conocer el título de cada estilo paseando el ratón por cada uno de ellos. A la izquierda del panel de estilos disponemos de una serie de parámetros que podemos activar o desactivar para aplicar características concretas de cada estilo a la tabla. El botón de filtro permite activar o desactivar las opciones de filtrado de la tabla, que nos otorgan opciones de filtrado en los encabezados de cada columna, de igual manera que si activáramos la opción de filtro en la pestaña Datos. Las opciones de primera y última columna destacan la primera y última columnas de la tabla para diferenciarlas del resto de datos, y pueden ser útiles cuando estas columnas muestran indicadores o títulos, como en la fila superior. La opción Filas con bandas aplica un coloreado en filas alternativas para facilitar la lectura y la búsqueda de valores en horizontal. Esta opción colorea las filas de forma dinámica, de modo que si añadimos o eliminamos filas de la tabla, la coloración cambia y se adapta al nuevo contenido, de forma que hagamos lo que hagamos, siempre tendremos una coloración en filas alternativas. La opción de columnas con bandas es similar a filas con bandas, pero coloreando en su caso columnas alternativas, y puede ser útil como guía visual cuando buscamos datos en vertical. Finalmente, la fila de totales genera una nueva fila al final de la tabla. Todas las celdas de esta nueva fila presentan un menú desplegable cuando hacemos clic en ellas. El menú permite seleccionar entre diversas funciones estadísticas que se aplicarán a cada columna. Entre estas funciones encontramos algunas que ya conocemos, como suma, promedio, máximos y mínimos, contar números o recuento de celdas, además de funciones estadísticas más avanzadas como desviaciones o varianzas. Podemos aplicar una de estas funciones de forma individual a cada una de las columnas que forman la tabla, sin tener que recurrir a la introducción manual, con lo que a menudo el uso de tablas es recomendable para realizar un estudio estadístico de forma rápida y sin tener apenas conocimientos de Excel ni de fórmulas. La última característica que quiero comentaros acerca de las tablas es que las celdas que las conforman reciben, además de su referencia intrínseca con letras de columna y números de fila, un tipo de referencia que aparece cuando seleccionamos determinados valores dentro de la tabla. Esta referencia recibe el nombre de referencia estructurada y tiene la ventaja de adaptarse al contenido de la columna, independientemente de su altura, por lo que podemos seguir añadiendo filas a la tabla y las funciones que dependan de ella se actualizarán de forma automática. Vamos a ver un par de ejemplos de referencias estructuradas. Disponemos de estos datos que vamos a convertir primero en una tabla. A continuación, vamos a rellenar la columna de total que obtendremos multiplicando el precio por la cantidad. Comenzamos escribiendo el símbolo igual. Ahora hacemos clic en el precio de la primera fila. Como podéis ver, Excel no genera la referencia habitual, que en este caso sería B2, sino que genera una referencia estructurada. No voy a entrar en detalles sobre el significado de cada elemento,
porque corresponde a contenidos avanzados. Después de insertar la referencia, añado el símbolo de multiplicar y finalmente hago clic en la celda de cantidad. De nuevo, vemos cómo Excel añade una referencia estructurada a la celda. Ahora pulso Intro y Excel realiza el cálculo en toda la columna. Como podéis comprobar, la forma de realizar cálculos no cambia para nosotros. Excel se encarga de todo el trabajo a la hora de generar este tipo de referencias estructuradas. Y hasta aquí el tutorial de hoy. Espero que os haya gustado, dadle like al vídeo si es así, y no dudéis en suscribiros a mi canal TIC Formador para conocer más sobre ofimática y productividad. Saludos.